Bienvenidos a todos, especialmente los que están por primera vez, por segunda vez, aquellos que se han venido a volver, porque algunos por allí desaparecen, dice que voló por la arboleda por ahí y desapareció, ¿no es cierto? Dice los hermanos paraguayos. Y bueno, evidentemente es lindo verlo de nuevo, entonces, y bueno, estamos compartiendo la palabra en un día especial porque comenzamos marzo, fíjese qué maravilla cómo va pasando el tiempo y tenemos que aprovechar bien. Y hoy tenemos también la Santa Cena conmemoratoria de la muerte de Cristo, y lo hacemos con mucha devoción, con mucho agradecimiento, haciendo memoria, recordando y recordando al Señor Jesucristo y nunca olvidándolo. Es el propósito de la Santa Cena, para que tuviéramos siempre presente que el Señor nos amó hasta la muerte. Bueno, estamos viendo el tema de la profecía, de los profetas, porque habíamos descubierto a través de la santa palabra de Dios que también nosotros somos profetas porque tenemos un mensaje para dar. Todo creyente verdadero tiene un mensaje porque ha recibido primeramente el mensaje y tiene que darlo. Es el propósito de compartir el Evangelio, que es una buena noticia. Entonces, creo que nosotros no podemos pretender recibir mucho de Dios y lo que va creciendo en lo poco, y si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Si queremos ser grandes profetas del Señor, tenemos que empezar por los pequeños mensajes que deberíamos dar a la gente, ¿no? Mensajes de palabra, mensajes de actitudes, mensajes de, de acciones. Y bueno, ejemplos fundamentalmente, ¿no es cierto? Empezando por la casa, ¿no? Porque todo lo bueno comienza por casa. Pero hemos aprendido en este tiempo de que podemos reflejarnos en los profetas del antiguo pacto, ¿no? Y por algo están allí, por algo estas vidas fueron levantadas por Dios como un ejemplo. Habíamos visto ¿cuándo fue? El domingo pasado, que estuvimos viendo de Juan el Bautista, y que la verdad que Jesús nos larga allí una palabra muy poderosa, enigmática, y decía de Juan el Bautista que a partir de él empieza una nueva época profética sobre la tierra, de la obra de Dios, de su reino, y también que no había más grande profeta que él sobre la tierra, pero el más pequeño en el reino de Dios era mayor que Juan el Bautista. Así que chupate esa mandarina, que Dios nos tiene, hermanos, nos pone allí, ¿no es cierto?, en un desafío, y pone una vara alta para que nosotros seamos profetas del Dios Altísimo. ¿Y cómo es el profeta? Sencillamente, no hay que darle mucha vuelta, no se haga muchas conflictos mentales ni espirituales, sino que el que sabe dar un mensaje de parte de Dios. Y el Evangelio es un mensaje sencillo, y solamente compartiendo nuestro testimonio estamos dando un mensaje de parte de Dios, que Dios es bueno, que Dios es milagroso, que Dios es misericordioso. Y bueno, eso es un mensaje de parte de Dios. Nos constituimos entonces en profetas, Entonces tenemos que aprender, y estamos aprendiendo el ejemplo. Hoy vamos a ver un gran profeta, un tremendo profeta, no porque nosotros lo decimos, se nos ocurre, no es cuestión, como nos enseña el apóstol Pablo, ¿no?, de elegir a ver cuál nos gusta más, ¿no es cierto? No es, pero sí, Dios lo pone en alto, no es una cuestión de gusto, es una cuestión que evidentemente Dios a este profeta lo pone muy alto. La palabra revelada de Dios, la Biblia, lo pone muy alto. Y me estoy refiriendo a Elías, me estoy refiriendo al gran profeta Elías. Yo digo grande porque evidentemente estuvo y está en el corazón de Dios y está en la presencia de Dios, pero realmente le da un lugar muy amplio la Biblia al profeta Elías. No, tal es así, mire, comienza el Nuevo Testamento después de 400 años, por 400
años la palabra profética se había cortado, ¿está bien? Cuando algunos pensaban que Dios ya no hablaba más. Veo que a algunos se les ocurre que Dios no tiene que actuar más en este tiempo porque no les habla a ellos. No, pero cuando todo Israel en aquella época decía Dios no habla más, acá dice Dios, hey, acá estoy, voy a empezar a hablar. Y a partir de Juan el Bautista empezó una nueva etapa. Pero hay una profecía 400 años antes de Juan el Bautista que habla de Elías, ¿no? Y bueno, Juan el Bautista la cumple, porque estaba hablando de él. El último de los profetas habla así, y Lucas 1:17, vamos a leer, recoge esta profecía 400 años antes, hablando de Elías, ¿no? Alguien que vendría, ¿no? Dice Lucas, el evangelista, Lucas 1:17, irá, hablando de Juan el Bautista, delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Fíjese, el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en realidad era Juan el Bautista que venía con el poder, el espíritu y el poder de Elías, el profeta. O sea que termina el Antiguo Testamento nombrando a Elías, empieza el Nuevo Testamento nombrando al profeta Elías, y lo vamos a ver que de muchas maneras se los nombra en la Biblia. No es la última vez que se escucha hablar del profeta Elías, pero realmente lo más sorprendente, lo más tremendo es que nosotros, dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Así que nosotros debemos ejercer la función profética, que es desatar palabras sobre la tierra y hacer una obra maravillosa, preciosa, poderosa, y cada palabra profética es deshaciendo las obras del maligno. Usted sabe que las obras del maligno son muy características, ¿está bien? No hace falta ser muy profeta para darse cuenta. Las obras del maligno son todas feas y se oponen siempre al avance, al progreso. Como decía el pastor Regín recién, ¿no? Decían que, bueno, hicimos un acto profético, ¿no es cierto?, allí diciendo, aquí se va a plantar una escuela que le va a enseñar a las generaciones que vengan, y lo hacemos en el nombre santo de Jesucristo. Y bueno, es un acto profético. ¿Usted se cree que el enemigo, Satanás, está contento con eso? Obviamente que no. Pero nosotros desatamos la palabra en el nombre de Jesús. Desatamos palabra, hermano, donde decimos el demonio no podrá detener la obra del Señor, y por más que haya planes satánicos en contra de los niños, nosotros plantaremos la semilla de la palabra del Señor en los niños. Y las próximas generaciones sabrán que hay un Dios poderoso que nos creó y hay un Cristo Salvador que puede transformar la vida de la casa, de la familia. Generaciones enteras serán transformadas a través de esa escuela cristiana que estamos empezando. En el nombre de Jesús. ¿Quién lo cree, amado? Él lo cree. Aleluya. Gloria a Dios. En realidad, amado, eso es ser profeta, no es tan difícil, ¿no es cierto? Algunos hablan, ¿no es cierto?, impresionante hasta por los codos, otros hablamos un poco menos, ¿no es cierto?, pero a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero tenemos que animarnos a desatar palabra del Señor, porque es la palabra en el nombre de Jesús la que desata la bendición sobre la tierra, Y entonces el ministerio de Elías marcó el comienzo de grandes cosas, pero en el Nuevo Testamento Juan el Bautista vendría con el poder y el espíritu de Elías, y nosotros también tenemos el mismo espíritu que Juan el Bautista y que Elías. Es el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que el Espíritu Santo pueda reposar sobre nosotros! Diga conmigo, ¡qué privilegio! ¡Qué privilegio! Porque tenemos el mismo espíritu que aquellos profetas.
Entonces vamos a fluir y vamos a desear hacerlo, hermano, en estos tiempos, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué opina usted? Eso es cuestión de fe también, ¿eh? Yo escuché un solo amén por ahí. Vamos a estar fluyendo, marchando hacia adelante con el poder y el espíritu de Elías. ¿Qué opina usted? Mire, Elías, hablando de Elías fundamentalmente, nos deja muchos ejemplos, muchos ejemplos. De cada ejemplo, de cada episodio de su vida podemos hacer varios mensajes, ¿no? Pero Elías viene en un tiempo, irrumpe, vamos a decir, irrumpe, porque aparece de golpe en la Biblia, sin mucho protocolo ni mucho anuncio. En la palabra del Señor irrumpe. Y su nombre es muy, pero muy poderoso. Elías significa el Señor o mi Señor es el Dios o Dios es el Señor. En realidad está afirmando de que solamente el Dios de Israel es el Señor del cielo y de la tierra. Porque vino en un tiempo de mucha idolatría. Vino en un tiempo, Elías, donde la gente de Israel, que suponía que era pueblo de Dios, se había volcado a la idolatría. La idolatría significa adorar ídolos. Adorar ídolos paganos, mentira que Satanás fabrica para que la gente no tenga fe en el Dios todopoderoso y verdadero, creador del cielo y de la tierra. Entonces eso es idolatría. Y vino en un tiempo difícil, claro que fue difícil, porque tuvo que pelear contra un sistema de gobierno idolátrico implantado por el propio rey de Israel y su esposa Jezabel, que era idólatra, era pagana, una mujer realmente mala, asesina resultó ser, hermano, que implantó el culto a los dioses paganos, ¿no es cierto? Que eran demonios, verdaderamente es así. Entonces, atrás de la idolatría estaba Satanás. Y este hombre tiene, hermano, que enfrentar todo eso. No fue fácil, pero Dios siempre va a utilizar a personas valientes, que no le tienen miedo a la situación y que van a hablar cuando tengan que hablar. ¿Qué opina usted? Dios está buscando a esas personas y yo sé que en este lugar Dios tiene a muchas personas valientes. ¿Quién lo cree, amado? Levante la mano si usted es una persona valiente para Dios. Amén. Amén. Así va a ser. Bueno, aparece de golpe Elías. No, es un misterio la vida de Elías. No tiene ni generación, ni genealogía, nada. No se puede decir, bueno, era hijo de tal, no sé, ¿viste? Era tisbita. Un misterio. Entonces el estudioso dice, había una aldea en Galada que parece que se llamaba Tisbe, algo así. Hoy es Jordania. Fíjese que hace 2800 años, donde nació él, era Jordania, ahora era Jordania. O sea, el reino de Israel era inmensamente grande. Cuando usted ve en las noticias, ¿no es cierto?, que odian a Israel, dicen, oh, porque son usurpadores, porque son colonizadores. Mentira. Hace 2800 años nació un profeta llamado Elías, se supone en una aldea de Galaad, porque era tisbita, dice que era de Galaad, está bien, que hoy es Jordania. O sea, si Israel reclama todos los territorios que tuvo en aquella época, hermano, Jordania tendría que perder mucho territorio y muchos hermanos saldrían diciendo, qué malo que son los judíos, ¿no es cierto? Pero bueno, en verdad, hermano, en verdad es muy interesante. Apareció de golpe, y lo vemos allí, la primera vez que lo vemos en Primera Reyes 17:1, a Elías. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey, ¿no?, el rey malo, perverso, idólatra, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Eso me encanta, esa frase de Elías me encanta. En cuya presencia estoy. Imagínate, estaba delante del rey más poderoso, más malo, sanguinario de ese momento en Israel,
Y él decía que en el nombre de Jehová, en cuya presencia estoy. No se estaba refiriendo acá, ¿no es cierto? Precisamente. Pero él vivía en la presencia de Dios. Y que no, dice, no habrá ni lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ay, ay, ay. Y dejó de llover. Y dejó de llover. Y ni rocío había, porque cuando cae rocío, por lo menos algo de humedad para las plantitas, ¿no es cierto? De repente desafía a este rey que se había desviado de la palabra de Dios. Un rey que había llevado a Israel. Fíjese, atención, hermano, atención, no quiero hablar de política ni quiero hablar, pero tenemos que aprender también de que lo importante que es el gobierno, porque desata algo espiritual. El gobierno de los reyes o presidente, o póngale, sea un tirano, lo que sea, pero está desatando sobre sus liderados. Es una cuestión espiritual. El liderazgo es una cuestión espiritual. Los líderes vamos a desatar lo que tenemos. Si es algo malo, desatamos lo malo. Si es algo bueno, estamos desatando lo bueno. ¿Está bien? Acab y su esposa Jezabel desataban idolatría. Y de repente Israel todo idolátrico. Todos practicaban la idolatría. Porque desde el gobierno mismo, hermano, es algo tan tremendo darse cuenta de eso. Por eso siempre tenemos que orar por las autoridades. Tenemos que orar que Dios ponga autoridades sanas, a autoridades que traigan bendición y no maldición sobre Argentina, hermano. Siempre tenemos que orar por las autoridades para que el diablo no los use. No los use. Amén. Y creo que como pastor me toca enfrentar algunas situaciones. Cuando el gobierno impulsa algunas tendencias de culturas, o llámese, ¿no?, qué sé yo, prácticas que sean diabólicas, hermano, eso es muy fuerte. ¿Cuánto hace de repente, mire, me decía algunas madres desesperadas, me decía, pastor, mi hijo me dice que heterosexual. Imagínate los padres, estaban locos. Una madre vino a verme una vez. ¿De dónde sacan eso? Y bueno, de lo que se está incentivando, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado, que Satanás no esté gobernando este país. Y anoche escuché un testimonio extraordinario. Una madre dio testimonio en Piraí desde el frente, diciendo, mi hija pastor, hace más de 20 años que está confundida con el sexo. Mi hija formó pareja con otra mujer. Y sabe una cosa, con mi esposa hemos sufrido. Y me hizo acordar de algo que yo ni me acordaba. Porque, ¿se acuerda cuando fue a su casa? O sea, yo no atiendo en mi casa por las dudas, ¿no es cierto? Porque si no, va a ser complicado. Pero en aquella época éramos pocos, hace 20 años, ¿no? Entonces, ¿se acuerda, pastor? Yo fui a su casa y fui a la casa del pastor y llevé una carta de amor que una mujer le había escrito a mi hija. Yo me puse a pensar, yo no me acuerdo, hermano. Claro, algo me acuerdo. Pero fíjese lo que dice la hermana que da testimonio que hicimos. Y dice que yo agarré la carta y ahora me doy cuenta, meditando en estos mensajes que Dios me está predicando, porque a mí me lo predica primero y después se lo predico yo a usted, que fue algo profético. Dice que yo tomé la carta de amor que le mandaba una mujer a su hija y la quemé en el nombre de Jesús. Era bravo el pastor. No hice caer fuego del cielo, pero le puse ahí el fósforo, algo así dice. Bueno, la cuestión que ahora da testimonio, que el año pasado la hija, hermano, se arrepintió totalmente. ¿Y sabe lo que le dijo a la madre?
yo me avergüenzo de mi pasado. Me puse a mirar a dónde había llegado y me daba asco de mí misma todo lo que había hecho. Es más, fue impactante el testimonio, porque esta hermana en Pilar dice, mi hija dice que cada vez que piensa en todo lo que ha hecho en el pasado de pecado, les da ganas de vomitar. Dios la liberó. Son demonios que toman la mente de las personas. Son espíritus del mal, hermano, que se burlan de la creación de Dios, sometiendo al ser humano en prácticas depravadas y aún, hermano, animalescas. Lo quiere hacer someter como si fuera un animal. Pero dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer somos la creación del Señor, a su imagen y semejanza hemos sido creados. Somos a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Por eso la dignidad que tiene que tener la persona es alta. Pero cuando la persona le da lugar a Satanás, hermano, ese es el problema. Pero claro, el problema es cuando desde el gobierno te incentivan. Y los jóvenes, hermanos, porque esta chica servía a Dios. Esta chica servía al Señor. Estaba en la adoración. Y de repente, hermano, nunca más la recuperamos. Hasta el año pasado. Donde Dios en su misericordia. Y yo declaro en el nombre de Jesús. Que ese acto profético que ni me acuerdo qué hice, porque ahora que tengo tantas cosas que por ahí se me pasan, porque ya son tanta gente y tantos años, ese acto profético tarde o temprano se cumplió. ¡Aleluya! Porque Dios nos ha dado autoridad, amado. ¿Qué opina usted? Dios te ha dado autoridad como hijo de Dios. Si tenés el Espíritu Santo, tenés autoridad de parte del Señor. Y no esperé que venga grandes revelaciones o ángeles con unas alas gigantescas para hablar de parte del Señor. Habla la palabra. Para que la obra santa de Dios acontezca sobre la tierra, en la gente fundamentalmente. Amén. Ese es el tema que quiero predicarle. Ese es el tema que Dios nos quiere enseñar, hermano. Que seamos realmente profetas y que aprendamos de los grandes profetas de la historia. Porque se cree que Dios puso su vida, su biografía, nos cuenta los detalles, hermano, de esta gente, de estos seres humanos que Dios utilizó como profeta. Para que aprendamos, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Por eso se nos hizo la luz. Y por eso hoy se te hace luz a vos en tu mente. Dios te llama y esta noche te transforma en el nombre de Jesús. Amén. Te declaro bendito, te declaro cambiado, transformado para siempre. Nunca más tu vida será la misma. A partir de hoy, la bendición de Dios y el trabajo de Dios estará en tu mente. Te sacará las tinieblas y te pondrá paz. Luz del Espíritu Santo pondrá hoy sobre tu mente. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién dice amén, amado? ¿Quién recibe la palabra? Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Primer punto, el profeta y la provisión. Yo veo en la vida del profeta Elías que él desata provisión y prosperidad, porque la lluvia era importantísima para la cosecha. Hoy mismo Israel, dicho sea de paso, me estoy acordando del hermano que tenemos de la iglesia. Usted sabe que tenemos un hermano de la iglesia en Israel, ¿no es cierto? Tenemos embajadores por todos lados. Bueno, me mandó un video, me pedía oración esta mañana, bombas y corriendo a los refugios. Y bueno, están en guerra, oremos por Israel, oremos por Irán también. Que Dios tenga misericordia de los civiles, de la gente inocente, que Dios tenga misericordia. Nunca es bueno la guerra, por supuesto que es algo injusto, ¿no es cierto? Y obviamente que Satanás está detrás de la guerra, ¿no es cierto?, para hacer sufrir a la gente. Pero bueno, la cuestión que, hermano, cuando llueve en Israel, están todos contentos. Cuando no llueve en Israel, hermano, es un problema. Por eso Israel hoy tiene las plantas desalinizadoras.
más grande del mundo. ¿Qué significa? Que sacan el agua del mar y le extraen la sal. ¿Por qué? Porque es tan importante el agua para la vida de los animales, para la vida de los sembrados, para la vida del campo, ¿no es cierto? Y la gente y los animales, etc. Bueno, entonces es tan importante. Entonces en aquella época que no lloviera por 3 años y medio, es una catástrofe económica. ¿Y por qué vino la sequía? ¿Por qué vino en la época de Acab? ¿Por qué vino en realidad no tanto sequía? El problema fue económico. Porque yo te voy a decir algo, la Biblia nos enseña que, ¿saben una cosa? Una de las maldiciones ataca fundamentalmente a los seres humanos, ¿sabe dónde? En lo económico. Entonces, esto es algo bíblico. Cuando usted lee en Deuteronomio las bendiciones de la obediencia o las maldiciones de la desobediencia, léalo, analícelo. Y se van a dar cuenta que todas las bendiciones son económicas y casi todas las maldiciones son económicas. Es tremendo. Es tremendo darse cuenta de eso. Y la persona que quiere negar eso, hermano, está queriendo tapar el sol con el dedo. Porque sabe una cosa, como dice alguien por ahí bien famoso en Argentina actualmente, Dios nos toca el órgano que más nos duele. El bolsillo. Y es cierto que es doloroso, ¿cierto? Yo me metí la mano en el bolsillo por las dudas. No, pero tengo esto nada más. Pero es interesante. Hermano, a través de la palabra del profeta, cuando él oró fervientemente, dice en la Biblia, empezó a llover de nuevo. Es tremenda esta palabra, amado. Primera Reyes 18:40. 18:41. Entonces Elías le dijo a Acab, acordate que primero en los capítulo anterior le dijo, no va a llover excepto por mi palabra. Y no llovió. 3 años y medio. Y entonces ahí al mismo rey Acab le dice Elías a Acab, sube, come, bebe, anda, ocupate de otra cosa, porque una lluvia grande se oye. Atención, porque es una palabra de fe. Atención, que es una palabra profética, porque no se oía nada. Lo decía por fe. Y lo mandó al criado que tenía Elías, lo mandó al criado, anda a ver si hay alguna nube. Ninguna nube. Ahora otra vez, anda a ver si hay alguna nube. Ninguna nube. Pero él declaró ya que un ruido a lluvia se escuchaba. Lluvia grande, no pequeña. ¿Está bien? Interesante. Lo manda la tercera vez, nada. Lo manda la cuarta vez, dice el criado, no hay ninguna nube. Quinta vez, sexta vez, nada. A la 7ª vez le dice el criado al profeta, hay una pequeña nube que aparece en el horizonte. Bueno, ahí está, la lluvia ya está. Y hermano, fue torrencial. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Primero, ¿quién quiere ser profeta de parte del Señor? Desate lluvia, bendición. Desate victoria en la economía, porque, ¿saben una cosa? Hay creyentes que no se dan cuenta el factor espiritual en la cuestión material y económica. Detrás de lo visible está lo invisible. Esto es muy importante de comprender. Y usted dice, hay algunos creyentes, hermanos, que son duros como un cascote para entender lo espiritual. Y dicen, a mí si no me da una palabra a Dios, yo no voy a decir nada. No es tan así, amado. Porque Dios sí te va a dar palabra para que vos la repitas. Y otras veces te va a dar palabra para que digas algo positivo sobre la tierra.
para que se desate la bendición por fin. Porque ya que no se te ocurre nada, desatar la bendición sobre la tierra, tiene que venir Dios a tomarse el trabajo, decir algo positivo para que la gente tenga salvación, victoria, libertad, sanidad y bendición abundante. ¿Qué opina usted? Porque si bien es cierto, lo hemos dicho, lo he predicado, lo he enseñado, de que en la abundancia de las palabras abunda, ¿qué? ¿Qué dice Proverbios? En la abundancia de las palabras abunda, ¿qué? El pecado. Encuentro en la Biblia, y Pedro es un ejemplo claro, que muchas veces los bocones desatan bendición. Porque hay algunos que son tan prudentes que nunca desatan nada. Por miedo de pecar, no, más vale, no dicen nada. En cambio, por ahí Dios, como Pedro, hermano, que le gustaba hablar y declarar y muchas veces metía la pata, lo dicen los evangelios, pero otras veces Dios lo usó con milagros extraordinarios, porque por lo menos decía algo. También estaba desatando bendición sobre la tierra. Amén. Y muchas veces Dios tiene que utilizar a creyentes que tal vez no son tan prudentes, ni son tan sabios, ni son tan inteligentes, ni son tan... Y hablan hasta pero por lo menos hablan y desatan algo de parte de Dios. Y Dios está esperando a ver cuándo va a hablar este. ¿Y cuándo va a declarar algo positivo? ¿Cuándo va a declarar una palabra de fe? Como declaró Elías, hermano. Le dijo, anda, rey, acá, anda, come, bebé, acostate, dormir a siesta. Haz lo que quiera porque una lluvia grande se oye. Lo decía por fe, lo decía por fe. Amén. ¿Usted habla por fe? Claro que tiene que hacerlo. Así eran los grandes profetas del Señor. O por ejemplo, multiplicación de la harina y el aceite. Primera de Reyes 17:14, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y le dijo a la viuda pobre, no tenía nada. Entonces Elías llega a la casa de la viuda y le dice a la viuda, hace un pan y vamos a comer. No tengo nada. No tengo ni para mi hijo y voy a tener que darte a vos también. No tengas temor, le dice el profeta. Porque el aceite de la tinaja no escaseará, ni la harina de la vasija disminuirá. Y así fue. Y no se acababa más. Y usted dice, pero hace 2800 años, pastor, eso ocurría, ahora no. Mire, amado, no ofenda a Dios. Cuando hubo el comienzo de la iglesia del pastor Cho en Corea del Sur, el pastor Cho cuenta en un libro que había un hermano que era tan pobre que él le tenía que decir, no ofrendes más. No, viste. Y era tan pobre que solamente tenía arroz en la casa. ¿Y sabe lo que traía a la iglesia como ofrenda? A Dios. A Dios, porque la ofrenda es para Dios, para la obra de Dios, para honrar a Dios, ¿no es cierto? Traía un poco de arroz, que es lo único que tenía. Entonces el pastor le dolía la generosidad tan tremenda de este hermano. ¿Y sabe el milagro que Dios hacía con este hermano? Lo cuenta el mismo pastor Cho en un libro. Que esa bolsa de arroz no se terminaba nunca. Y el arroz es la base de la comida coreana, oriental, ¿no? China y japonés, la comida japonesa también, ¿no es cierto? Y el testimonio de este hermano es que no se acababa el arroz. Él sacaba para comer todos los días. Llevaba ofrenda a la casa del Señor y se multiplicaba el arroz. ¿Usted lo cree? Claro que sí. Entonces es muy importante que lo declare, amado. No va a disminuir la bendición de Dios en mi casa.
En mi alacena habrá comida, en mi heladera estará la bendición de Dios. No disminuirá, hermano, el aceite ni la harina disminuirá porque Dios está conmigo. No he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan, dice la palabra del Señor. Y es una promesa poderosa que se va a cumplir en tu casa y en tu familia. Lo declaro en el nombre de Jesús. Es palabra de Dios, hermano. Es palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendición, hermano, multiplicación. Pero lo más sorprendente, y este es un episodio de la vida de Elías también, dice Primera Reyes 17:6, que en un momento los cuervos le traían pan y carne por la mañana y los cuervos le traían pan y carne por la tarde al profeta Elías, porque se había escondido en una cueva que estaba al lado de un arroyo y los cuervos venían de parte de Dios y le alimentaban. Por eso yo digo, no solamente esto es factor de bendición y de victoria, de multiplicación material económica, sino que Dios al profeta le va a sostener. Dios nunca le falló a un siervo o una sierva de Dios. Decía Jesús, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre Celestial, decía Jesús. Amén. Pero el que me niegue delante de los hombres, decía Jesús, yo también le negaré delante del Padre. O sea, que el profeta es el que confiesa a Jesús, el que pone el nombre de Jesús en alto. Ahora yo le pregunto, Dios le daba provisión al profeta y era algo sobrenatural, obviamente. Pero yo digo, qué bicho feo, ¿no? El cuervo. Y hay un proverbio español que dice, cría cuervos y te comerán los ojos. O sea, es el ejemplo viviente de una criatura desleal, traicionera. O sea, dale todo, críalo y después se te va a volver en contra, te va a dejar ciego. Esa es la fama que tienen los cuervos. Está bien, por eso criamos canario de último, ¿cierto? Ahora, ¿por qué Dios no le mandó una paloma que le llevara la provisión? ¿Qué opina usted? Vamos a meditar. Vamos a meditar. En la meditación sale la revelación. Amén. Diga conmigo, en la meditación sale la revelación. ¿Por qué cuervos? Porque tal vez yo medité antes que usted, yo medité en el mensaje que tenía que hacer y yo digo, Señor, dame para darle, ¿no? Entonces, se me ocurre pensar de que un milagro, más milagro, muchas veces es mejor para que entendamos que Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, cuando se escondió en la cueva estaba mal, estaba deprimido el profeta. Estaba siendo perseguido. Y el cuervo come carne, y eso es lo milagroso. Entonces como que Dios dijo, bueno, mira, los cuervos obedecen mi palabra. No te preocupes, que te respalda el más grande del cielo y de la tierra. Yo hasta los cuervos mando que me obedezcan. Porque si le mandaban a palomita, la palomita no come carne. ¿Cuál es el problema? Pero los cuervos tenían que obedecer a Dios. ¿Qué opina usted? Amén. ¿Dios te va a proveer o no te va a proveer? Hermano, te va a proveer a pesar de que la persona, no sé, que parezca que Dios quiere usar sea mala. Dios te va a proveer a través de un ladrón, pero va a venir y le vas a caer en gracia y de parte del Señor el ladrón va a decir, me arrepiento, mire, yo quiero compartir esto realmente con usted, me arrepiento de haber robado, está bien, yo quiero, no sé, deshacerme de esto, no sé cómo hacer, no sé, Dios va a hacer cosas para llamar tu atención. Si eres profeta de Dios, si eres profeta del Altísimo, no te quedarás sin provisión. Amén. Dios va a proveer
Hermano, ¿cómo Dios va a proveer para la escuela? No sabemos, pero que Dios va a proveer, va a proveer. Amén. ¿Cómo Dios va a proveer para el estacionamiento? No sabemos, pero que Dios va a proveer. Va a proveer. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, fíjese, interesante porque el pastor David nos hablaba, ¿no? El miércoles del tema de atar, de desatar, ¿no? Bueno, yo busqué Mateo 21 porque usted tiene que acordarse de estos pasajes. Entonces, le busqué un pasaje para que usted se acuerde. Diga conmigo Mateo 21. ¿Se va a acordar? Porque Jesús, hermano, es como que nos enseña. De cierto te digo que si tuvieres fe y no dudares, no tengas duda, no solamente haréis esto de la higuera que yo hice, dice Jesús, sino también le dirás a este monte, quítate y échate en el mar y será hecho. O sea, lo que está diciendo acá, que tu palabra tiene poder, aún para echar fuera esas montañas que parecen infranqueables. Hermano, no se puede pasar por ahí. No, en el nombre de Jesús. Y a mí, ¿sabe una cosa? Me llama la atención porque algunas personas tienen montañas en las áreas financieras. Parece que nunca van a superar ese escollo, esa piedra, esa roca, esa montaña. ¿Y sabe lo que está diciendo acá, hermano? Es el poder de la fe incondicional. No está poniendo condiciones. Bueno, sí, te dice que tengas fe, que no dudes. Esa es la única condición. Pero todo lo que vas a decir va a acontecer para tu bien. Si es algo bueno, va a acontecer. Si es algo positivo, va a acontecer. Si es algo que Dios lo ha prometido, va a acontecer. Y en la palabra dice que va a acontecer. Tu bendición, tu vida abundante, está garantizada por la palabra del Señor. Amén. ¿Usted se cree que es vida abundante andar siempre penando con la misma problemática? ¿Por qué tal vez no toma autoridad como profeta del Dios Altísimo, que tiene a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo en su mente, echa fuera esa montaña que le impide el progreso, el avance, el aprendizaje, la sabiduría? Esta vez no puede ser. En el nombre de Jesús, porque todo se hace en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, eche fuera eso que está atando su economía o las cuestiones materiales de su familia. Amén. Y acontecerá. Es como que Dios, el Señor Jesús te dice, no esperé que te venga el ángel del cielo, que te traiga un pergamino, que te lo lea en hebreo, en griego, en arameo, por las dudas. No, hacelo vos, porque sabés cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Que avance, que progrese, que tengas victoria, que seas un ejemplo de bendición sobre la tierra, no un ejemplo de ruina, hermano, de descalabro, de desorden. No, un ejemplo de victoria, de bendición de Dios tenemos que ser. Amén. Segundo punto. Yo lo que aprendo a través del profeta Elías, además de que era un profeta que, hermano, tenía, no sé, hacía mover las cuestiones económicas en aquella generación, aquella tierra de Israel. El profeta y la autoridad, o sea, qué tremenda autoridad Dios nos ha dado a través de su palabra. Qué tremenda autoridad, tenemos que usarla. Tenemos que usar la palabra de Dios. Por eso le busqué otro versículo para que usted no se olvide, porque usted es bastante olvidadizo. ¿Qué versículo recién repetimos? Mateo 21. Ahora vamos a repetir Mateo 18. Amén. ¿Se va a acordar? Mateo 18. De cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra, mira, en la tierra primero, será atado en el cielo, allá arriba. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En la tierra, desatado. ¿Qué significa desatar? Permitir. Atar es prohibir. Amén. Y fíjese cómo el cielo responde a lo que se hace en la tierra. Y eso está hablando de hijos de Dios.
Eso está hablando de Hijo de Dios. Por lo tanto, esto, Mateo 18, 18, ¿a quién se le dijo, hermano? Se lo dijo a todos los discípulos de Jesús. No se lo dijo a uno solo, se lo dijo a todos. Cuando vos lees Mateo 18, 18, anterior, los versículos anteriores, te das cuenta que está hablando con los discípulos. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que está diciendo. Todo lo que aten ustedes en la tierra será, vamos a decir, impactará en el cielo. Entonces, es tan importante que usted lo entienda, la autoridad que usted tiene. Entonces, mira, la autoridad que tenía Elías. Primera de Reyes 17, 21. Se tendió Elías sobre el niño que había muerto. A esa viuda se le había muerto un niño. Se tendió 3 veces sobre el niño y clamó a Jehová, el profeta Elías. Y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y dice que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. El niño que había muerto fue resucitado. Y yo digo una cosa, con razón Jesús le mandaba a los discípulos a orar, a predicar primero, ¿no es cierto? Primero a predicar, a enseñar lo que habían aprendido, a orar por los enfermos, a liberar a los endemoniados y a orar resucitando a los muertos. Ay, papito. Pero bueno, primero vamos a empezar por lo primero, vamos a empezar a predicar, amén. No pretenda levantar un muerto cuando hermano no predica de Cristo, amén. ¿Qué opina usted? Y después vamos a echar fuera unos demonios. Sí, claro que sí, vamos a agarrar fe y nos vamos a animar. Y después vamos a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar. ¿Qué opina usted? Eso es lo que Dios espera de nosotros, amados. Y levantar el muerto, ¿y por qué no? Veo que hay algunos creyentes que piensan que los milagros eran para antes, ¿no es cierto? Yo tengo un video para pasarle ahora, para que usted nunca, si pensaba eso, nunca más lo piense. Este video se trata de un video hace bastantes años atrás, en el comienzo de un gran ministerio en Nigeria del profeta T.B. Joshua, porque hablan en inglés, ¿no es cierto? Y T.B. porque es T.B. El profeta, ¿no? Y el profeta era un hombre, ya empezaba a hacer Dios milagros extraordinarios. Y viene gente de todo el África, de Sudáfrica, venía gente a ver los milagros que Dios hacía en el ministerio de T.B. Joshua. Pero en el comedor de la iglesia, usted lo puede ver por YouTube, si lo quiere ver, este episodio, ¿no? De esta resurrección que el profeta T.B. Joshua hace. Porque si usted es profeta, también lo va a hacer. Si usted es profeta, también lo va a hacer. Amén. Para eso venimos acá, para tomar fe. Amén. Bueno, este profeta T.B. Joshua realmente es usado por Dios. Grandemente, evidentemente se lo ve joven. Y bueno, en el comedor de la iglesia, un hombre le agarra un paro cardíaco, ¡pum!, y cayó muerto. Y como en el comedor había gente extranjera de Sudáfrica, médicos, aún, yo entiendo por ahí, un policía que estaba acostumbrado, sabía hacer resucitación, masaje cardíaco y eso que le enseñan a los policías, por las dudas también, ¿no es cierto? Y bueno, entonces se juntó gente a hacerle masaje cardíaco. Imagínense en medio de la iglesia que se caiga uno muerto. Le prohíbo, No se le va a ocurrir, Bueno, pero tiene que haber sido impactante, porque uno ve, no vamos a pasar todo el video, vamos a pasar la parte más principal para que no sea tan largo, pero se ve gente orando, llorando, hermanos en Cristo. Imagínense, hermano, un muerto viene a recibir la bendición de Dios en la iglesia y cae muerto. Entonces, bueno, estuvieron haciendo masaje, ya le pegaban al corazón, no sabían qué hacer, respiración boca a boca. Estuvieron ahí, no pasó nada.
Y ahora finalmente lo levantan al muerto y lo llevaron a una habitación con una cama y lo dejaron ahí. Y se pusieron a orar gente ahí. Entonces llega el profeta y hace salir a todos. Y la cámara va filmando. Entonces el profeta T.B. Joshua hace lo que hizo Elías. Por lo menos lo que yo veo, ¿no? De que se tiende sobre el muerto, ora por el muerto. Y de repente el muerto dice, ¡oh! ¡Oh! Y vuelve a vivir. ¿Lo quiere ver al video? ¿Lo quiere ver? No, si lo quiere ver, lo quiere ver. ¿Quién no lo quiere ver? Bueno, lo vamos a ver. Vamos a ver 5 minutos más o menos. Gente. No. Hicieron todo lo que podían. Ahí llega el profeta, ese de barbita. De ahí empieza a orar. You give us enough grace for whatever we face. En el nombre de Jesucristo. Give enough grace to raise him. In the name of Jesus Christ. Rise again. Rise again. In the name of Jesus Christ. Rise again. Ahí se tiende sobre el muerto. Rise again. In the name of Jesus Christ. Rise again. Ahí resucita. Y dan testimonio lo que estuvieron resucitando. Hay médicos ahí. No prenda todavía, no prenda. No prenda. Room, and we sat down, and I was sitting there for about 2 minutes, and the next moment I just heard Dan testimonio y está el hombre resucitado. I looked behind me, I saw I couldn't believe it. I will feel here a lot of pain, I think, when we're trembling over me and all that. It's a miracle. And I didn't see. Ahí estaba el muerto. But now I can see in the television. I saw everything in the television, and I testify God is there.
to the greatness of God. Yeah. I will not stop. I will not stop praising the Lord. And I want to come to your congregation. And he's a miraculous man. He's a miracle. He brought me to life. Y ahí sale vivo. ¡Qué bueno! ¿Qué tal? Le damos un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Y sabe una cosa, amado, no es la única resucitación que ha hecho en estos años el Señor. Yo tengo, vamos a decir, otro video en CD, en aquella época venía en CD, también de una resurrección en el África. Pero yo digo una cosa, amado, Dios no ha cambiado. Tal vez el ser humano se ha apagado en cuanto a la sencillez de una fe que lee la palabra y la cree y la pone en práctica, así nomás, sin más vuelta. ¿Está bien? Entonces, en el nombre de Jesús, tenemos que nosotros hacer esto mismo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el Espíritu y el poder de Elías. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el mismo Espíritu que el profeta Elías. ¿Usted lo cree? Amén. No ha cambiado, es el mismo Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios. Y sabe una cosa interesante que se muestra allí, ¿no es cierto?, en la historia de Elías, es la autoridad extraordinaria. Hizo descender fuego del cielo, demostrando a Israel que Dios era el único Dios. Ahora, yo digo una cosa, amado. Muchas veces hace falta hombres y mujeres que no le tengan miedo a cualquier tipo de fracaso. Porque a lo mejor en la primera vez que ores por un muerto, por ahí, qué sé yo, si estaba muerto se va a morir más. Pero puede pasar, ¿no es cierto? Pero yo digo, tenemos que tener esa confianza. A mí me llama la atención, hablando del fuego del cielo de Elías, un episodio donde los discípulos de Jesús estaban realmente, hermano, perplejos porque llegaron a una aldea de los samaritanos y los samaritanos no le dejaban entrar. Entonces dice la Biblia en Lucas 9:53 que no le recibieron a los discípulos porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, que después sería conocido como el apóstol del amor, ¿no es cierto? Fíjese lo que dijeron. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué discípulo que tenía Jesús? ¡Qué gente, hermano! Entonces Jesús lo reprende y le dice, vosotros no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a las almas, sino a salvarlas. Pero a mí me hace, en la enseñanza, claro está, del espíritu que tenemos, el Espíritu Santo, que no es para perder a la gente, es para salvarla. ¿Quién dice amén? Ahora, ¿pero cómo se le ocurrió a ellos hacer descender fuego del cielo? ¿A usted se le ocurriría hacer descender fuego del cielo? O sea, nunca se te ocurriría si no tenés la fe suficiente, si no tuvieras la seguridad suficiente, porque si ellos dijeron eso, es porque se sentían con fe que todo les era posible. Menos mal que le pidieron permiso al Señor Jesús, que si no, hubieran sido, no sé, puestos en la cárcel por asesinos. ¿Está bien? Yo tengo algunos hermanos que son bastante así, ¿no? Quieren hacer descender fuego para que aprendan, fuego para que se quemen, y pecadores sin vergüenza. Algunos hermanos son así, son un poco así. Pero bueno,
O sea, yo digo, no, me llama la atención el tema de que ellos dicen, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo? Con una seguridad. Tenemos que tener esa seguridad que tenían los discípulos. Amén. Porque por fe se manifiesta la obra del Señor. ¿Qué opina usted? Y nosotros somos llamados a que descienda fuego del cielo, pero fuego de avivamiento. Amén. Fuego del Espíritu Santo de Dios, que encienda los corazones en esta generación. Amén. Así va a ser. Amén. Porque nosotros estamos para ganar a la gente para Cristo, no para perderlas. Amén. ¿Quién dice amén? Bueno, por último, el profeta y su humanidad. Atención, porque usted es una persona, vio que ahora tiene algunos relatos medio raros, más que nada socialista, ¿no? Una persona humana, porque parece que hay algunas personas que no son tan humanas, ¿no es cierto? Bueno, le dan, no sé, herencia a los perros, o sea, por ahí el huevo de tortuga vale más que un embarazo, o qué sé yo. Cada cosa, ¿no? Pero somos personas humanas, claro. En el sentido de que somos también proclives a algunas debilidades, ¿no? Por eso Santiago, el apóstol, escribe así de Elías. Fíjese, volviendo a Elías, ¿no? Era un hombre sujeto a pasiones, o sea, en cuanto a las emociones, ¿no? Sujeta a pasiones, Elías era semejante a nuestras pasiones, a nuestras debilidades emocionales, quiere decir. Y oró fervientemente a pesar de esas debilidades emocionales para que no lloviese. Y no llovió, dice Santiago, sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, es interesante esto, porque dice que el profeta Elías se deprimió también. Y en algunos textos aparece que se quería morir, estaba cansado. Está bien que evidentemente nos podemos cansar como seres humanos. Elías se cansaba de que el pueblo de Israel no quería cambiar. No quería cambiar. Por eso si usted es líder en un grupo y algunos discípulos no quieren cambiar, y bueno, por ahí se va a desanimar, a decir, al final, ¿para qué le enseñé tanto? Le enseñé 45 lecciones al discipulado para que nada. ¿Para qué perdí tiempo con este cabezón que no quiere cambiar? Bueno, así le pasaba a Elías también. También, segundo, digo yo, que tal vez se desanimó Elías por allí, como se puede desanimar usted, porque era un hombre espiritual. Elías era un hombre muy espiritual. Y el espiritual tiene una vida especial, no tiene una vida común. ¿Usted quiere ser espiritual? Y bueno, entonces alguna gente no lo va a entender, no lo va a entender. No lo va a entender, aunque sea cristiano, religioso, no lo va a entender. No le entendieron a Jesús, no le entendían a los grandes siervos del Señor. Y eso puede llevar a un desánimo, ¿no es cierto? Decir, bueno, la verdad que, qué sé yo, al final, ¿para qué sufro tanto por el pueblo de Dios y al final este pueblo cabezón que todavía me rechaza? A mí me acuerdo una vez un hermano se ofendió porque habíamos hecho una reunión en aquella época en esa iglesia, ¿no? Otra iglesia, por supuesto, no era Victory, porque en Victory esas cosas no pasan, pero habíamos hecho una reunión, ¿no es cierto? Para hablar temas de trabajo espiritual de la iglesia, ¿no? Y esto se mandó un asado impresionante, hermano, impresionante, para aprovechar la ocasión. Y yo justo estaba de ayuno. Y se ofendió porque yo no quise comer. Nunca entendió el tema del ayuno, imagínate. Bueno, no importa. Pero realmente Elías era más espiritual que yo, seguramente, ¿no es cierto? Y también porque Satanás ataca el corazón de los siervos de Dios. Te quiere desanimar, porque el peligro para el reino de las tinieblas no está en los pasivos, está en los activos.
Porque algunos parece que se hubieran ya jubilado joven del reino de Dios. Pero en realidad, amado, las personas que aman al reino de Dios nunca, jamás se van a jubilar. Amén. Y yo digo, tal vez tienes, porque tenemos ventaja comparado con Elías, el profeta. ¿Cuál es nuestra ventaja? Es que nosotros hemos entendido, hemos recibido, muchos de nosotros, la sanidad de las emociones, la sanidad del alma. Está bien, muchos no estaríamos acá hablando si el Espíritu Santo no nos hubiera sanado las emociones. No estaríamos en este lugar, en esta provincia, en esta ciudad. No estaríamos. Eso le aseguro. Entonces tenemos más revelación que Elías. Fíjese usted. Elías por ahí le dijo a Dios, Señor, quítame la vida, quítame la vida. Quería morirse, no quería vivir más. Y el ángel apareció porque Dios sabe una cosa, quiere fortalecer a sus profetas. Dios te va a ayudar, nunca te va a dejar. Claro que obviamente te quiere sanar. Está bien, que deje las cargas, las heridas en sus manos. Eso es lo que nos enseña Jesús. Por eso nadie está excluido del servicio profético que tenemos que dar en esta generación. No tenemos excusa. Hay personas que son muy sensibles, demasiado sensibles a todo lo que le dicen, a todo lo que le pasó, a todo lo que le puede llegar a pasar. Tienen temores e inseguridades increíbles. Entonces tienen que ser sanados de eso. Tenemos que echar fuera el espíritu de temor y recibir el espíritu de valentía de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque en verdad Satanás ataca las emociones. Por eso yo digo que algunas personas acá capaz que tienen ganas de servir al Señor y siempre lo intentaron, pero sus heridas interiores no le permiten. Las heridas interiores también ha hecho un daño muy profundo en algunos de este lugar. Te han hecho una persona muy desconfiada, que no puedes amar tampoco, porque no puedes confiar en la gente, porque te han fallado tanto, ¿no es cierto? Pero Dios te quiere sanar las heridas para que seas una persona confiada en Dios y confiada en la gente que Dios te pone a tu alrededor. Hay algunas personas que se cierran, cerradas totalmente. ¿Sabe por qué? Por las heridas que has sufrido en la vida. Pero Dios te quiere sanar. Hay alguien poderoso en este lugar que se llama Jesucristo de Nazaret, cuyo amor dice que se derrama a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos la posibilidad de ser sanados de cualquier tipo de depresión. ¿Sabe que los estudiosos estudian la vida de Elías y dicen, no, la depresión de Elías, porque cayó en una evidente depresión? ¿Qué hace el deprimido? No puede ni dormir, no puede comer. ¿Qué hizo Dios con Elías? Lo hizo dormir y también le dio de comer. ¿Está bien? El Señor lo quería sanar, lo quería levantar a su profeta. Dios nunca te va a dejar. Amén. Confía en el Señor.